la familia ha estado siempre al centro de la preocupación del hombre históricamente. Si nosotros miramos la evolución hacia atrás, uno puede observar que no ha habido cultura dentro de la cual no haya habido un desarrollo de la familia. Y esto es indudable porque la familia es una realidad compleja, es una realidad sociológica en el sentido de que ha estado en toda forma de vida humana y sigue estándolo pese a que de alguna manera la sociedad y las familias mismas hayan sufrido transformaciones. Eso de alguna manera uno lo observa igual, los países, por ejemplo, desarrollados, económicamente desarrollados, donde de todas maneras la familia sigue estando al centro de las personas. ¿Ah? Es también una realidad económica, puesto que está claro que en la vida familiar las personas logran satisfacer necesidades que individualmente jamás podrían satisfacer. Está en el centro y en el corazón de los chilenos. Si nosotros miramos todas las últimas encuestas y las encuestas hacia atrás históricamente, nosotros observamos que en todas esas encuestas aparece que la primera prioridad de los chilenos es la familia, que en definitiva ellos están dispuestos a hacer los mayores sacrificios por su familia, que los mayores grados de satisfacción los encuentran en su familia, que es lo que nos revela específicamente en los últimos 2 años la encuesta Bicentenario UC que se ha hecho acá en la universidad, justamente para tratar de obtener datos de la vitalidad familiar. ¿Ah? Ahora, está al centro de los corazones, está al centro de nuestra vida y está al centro de la preocupación y por lo tanto, y aquí viene quizás la mirada crítica, es cómo hemos dado respuesta a esa preocupación. ¿Ah? Cuán eficiente, cuán integrales, cuán justos en definitiva hemos sido al dar una respuesta a esto que debiera ser una primera preocupación. Y ahí, si uno observa desde el punto de vista público, está claro que en nuestro país hay un mandato constitucional que está en el artículo primero que señala que y reconoce en su primer artículo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y establece que el Estado tiene el deber de propender al fortalecimiento de la familia. Esto significa que como primer valor rector de nuestro derecho y por lo tanto hay que tener presente que el derecho es en el fondo la forma de organización, ¿no es cierto? Son las reglas de organización social más esenciales. Parte por señalar que el Estado tiene un deber. O sea, no solo se limita a hacer una bonita declaración de principios y decir, bueno, qué importante es la familia para todos, sino que acto seguido le asigna una carga y un deber y una responsabilidad al Estado de la cual todos los ciudadanos estamos en condiciones de pedirle cuenta, ¿ah? Y decir, a ver, y de alguna manera hacer un examen y preguntarse si es que el Estado ha sido capaz o no de responder a este deber. Y en ese sentido uno se observa lo que ha ido pasando con las leyes en esta materia, uno puede observar que si nosotros juzgáramos por el interés legislativo, por la cantidad de reformas, de leyes que se han ido planteando en materia de familia, uno tendría que decir que ha estado claramente en el primer lugar de nuestra preocupación. Y esta reforma que se han producido, digamos, paulatinamente desde que el código entra en vigencia, ya tenemos rápidamente reformas, han importado un cambio, una transformación radical en el tiempo de cuál era la mirada histórica respecto de la familia en el plano jurídico y cuál es la mirada presente. ¿Ah? Y es así como todos los principios que don Andrés Bello, que fue nuestro codificador, reconoce para la regulación de la familia han sido en el tiempo sustituidos no solo por unos distintos, sino por unos exactamente opuestos. Por ejemplo, si al tiempo original del código el matrimonio la familia se construía sobre la base de un matrimonio sacramental, un matrimonio religioso y un matrimonio indisoluble, hoy lo que tenemos por efecto de las reformas habidas, después de que tuvimos la separación, la ley de matrimonio civil de 1884, hoy tenemos un matrimonio, ¿no es cierto?, civil, por lo tanto ya no es un matrimonio religioso. Y en segundo lugar tenemos por efecto de la ley de divorcio vincular, que fue introducida en la última reforma a la ley de matrimonio civil, tenemos un matrimonio disoluble.
es decir, un matrimonio que puede terminar por divorcio, en una de las reformas quizás más esenciales o más fuertes que se han hecho a la legislación familiar, porque importó transformar un principio que el derecho chileno seguía manteniendo pese a que muchas otras legislaciones habían cambiado. Nosotros somos el último país latinoamericano en haber incorporado el divorcio vincular a nuestra legislación, y evidentemente esto supone un vuelco esencial en lo que es el concepto de matrimonio y la visión del matrimonio que está en la legislación civil. Es decir, si uno revisa, ¿no es cierto?, lo que ha ido pasando, uno puede observar que ha habido una transformación radical, ¿ah? Pasar desde una concepción, digamos, muy distinta de lo que hoy la legislación reconoce. Por lo tanto, ha habido preocupación, ha habido mucha. Hoy tenemos 38 iniciativas en trámite que impactan de alguna manera directa o indirectamente en la familia, y por lo tanto lo que nosotros hemos tenido es al revés, una hiperinflación de iniciativas y de reformas en materia legal. La gran, ¿no es cierto?, por ejemplo, reforma última que se apuntó a eso fue justamente la reforma de la ley de matrimonio civil con la incorporación del divorcio vincular, que curiosamente en Chile, y digo curiosamente porque es el único país del mundo donde una ley de divorcio fue presentada como una forma de protección a la familia. En Chile, cuando se dio todo el debate de la ley de divorcio fue presentada como una forma de mejorar la situación de la familia, en particular de la familia, ¿no es cierto?, existente en matrimonios que se habían quebrado frente a la ruptura matrimonial. Y por lo tanto se presentó la necesidad de introducir el divorcio como una forma de mejorar la situación del cónyuge más débil, que normalmente en Chile es una mujer, ¿no es cierto?, la mujer, y de los hijos. Y se dijo, es necesario incorporar el divorcio porque así van a estar más protegidos esta mujer y estos hijos, ¿no es cierto?, tras la ruptura matrimonial. Y fue planteado en el contexto de que esta era una reforma sideral que además se acompañó de otra gran reforma, que fue la reforma a los juzgados de menores para crear los tribunales de familia. Y aquí se nos presentó un paquete completo en el cual se dijo, miren, aquí vamos a tener finalmente una legislación eficiente, justa, que se hace cargo, digamos, de estos conflictos familiares, dándoles respuestas, ¿no es cierto?, adecuadas. Y eso, al poco tiempo y lo poco que llevamos, ¿no es cierto?, ya de vigencia de estas dos reformas, hemos visto cómo estruendosamente se ha reflejado que no ha mejorado la situación de la familia, al revés, en muchísimos casos lo que ha hecho es agravar, ¿cierto?, la situación, el conflicto familiar. La ley jamás va a poder resolver de alguna manera lo que suponen los conflictos personales, afectivos, la pérdida, el debilitamiento de los vínculos familiares. La ley no llega ahí, jamás. O sea, cuando de alguna manera se piensa en que la ley, por ejemplo, es la panacea de solución del conflicto familiar, se está olvidando de que, por una parte, lo que dice relación con la vivencia personal frente al conflicto familiar, con ley, sin ley, no va a mejorar. Es decir, la mujer, ¿no es cierto?, o el varón que de alguna manera fracasa en su matrimonio, no se reconstruye, no rehace verdaderamente su vida porque la ley sea mejor o peor, sino de alguna manera porque tiene otros apoyos, porque tiene otras confianzas, porque tiene, ¿no es cierto?, de alguna manera fuerzas que vienen de otros, ¿no es cierto?, ámbitos, del ámbito psicológico, del apoyo espiritual, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con los hijos tras, por ejemplo, la ruptura. Está claro que todo lo que para ellos importa, la ruptura matrimonial, no va a cambiar sideralmente por lo que la ley disponga, sino que por cuán presentados sus padres, cuánto han evitado trasladar el conflicto a ellos, cuán acompañados están por el resto de su familia amplia, etcétera. Por lo tanto, un primer error, y quizás un error esencial, ¿no es cierto?, a revisar, es que jamás podemos poner a la ley como la herramienta de protección ni la solución a los conflictos.